Se les llena la boca de hablar de libertad de prensa, pero este gobierno, el gobierno Sánchez, es el más liberticida de toda la historia. Vamos, yo les digo una cosa, Franco, al lado de Sánchez y de sus ministros, era un piernas, era un amateur, era un aficionado, era un becario. O sea, Franco se quedaba, insisto, a la altura del betún, comparado con lo que hace Pedro Sánchez, insisto, y sus teleñecos de ministros. Fíjense ustedes la que está sucediendo con este hombre, con David Alandete, el corresponsal que ABC y COPE tienen en la Casa Blanca, en los Estados Unidos. Bueno, la que se ha desatado, porque David Alandete le haya preguntado al presidente norteamericano cuestiones que atañen a España. A ver, Estados Unidos es, como quien dice, comparado con China, es el amo del mundo. Es un país, evidentemente, que si estornuda, posiblemente los demás países del planeta se resfríen clarísimamente. Bueno, pues que molesta. Que dice que dice Oscar Puente, por ejemplo, el Australopithecus Oscar Pithecus, que David Alandete es un patriota con acreditación. Que, vamos, ¿quién no tiene que preguntar? Y que se pregunta, yo qué sé, pues que pregunte, pues a lo mejor las preguntas que le gustan a Oscar Puente. Que le pregunten por Taylor Swift. Pero por España no. Por España no hay que preguntar. ¿Por qué? Porque de repente Donald Trump se acuerda de que España es un país que está incumpliendo con el tema de la OTAN, con el tema del gasto militar. Y claro, Donald Trump cada vez que ve a David Alandete y este le pregunta, pues obviamente, ¿qué va a decirte? Que Pedro Sánchez es very handsome, que Pedro Sánchez es el más guapo del planeta, que Pedro Sánchez es Mister Universo, que Pedro Sánchez se merece el premio Nobel de la paz, de la economía, de la cultura, del deporte. Pues no. Obviamente, ¿qué dice Donald Trump? Que España es un país escasamente fiable, que España no cumple, que España debería estar fuera de la OTAN. Bueno, a ver, David Alandete está haciendo su labor como periodista y la está haciendo fenomenal. Tiene que preguntar lo que tiene que preguntar. ¿Qué pasa? ¿Que la culpa es de David Alandete por preguntar? ¿O la culpa es del gobierno Sánchez por incumplir sus compromisos? Porque es que aquí me encanta cómo le dan la vuelta a la tortilla a todo. O sea, hay que tener, de verdad, hay que tenerlos, pero vamos, hay que tener los huevos, con perdón, los tienen que tener muy grandes, este gobierno. Bueno, la verdad que Oscar Puente debe tenerlos bien grandes, los huevos. No deben de caber en salvarse la parte. Porque repito, intentar desacreditar a un periodista por hacer su labor. La labor de un periodista es preguntar, cosa que claro que evidentemente aquí ¿qué es lo que sucede? Que este gobierno tiene alergia a las preguntas, tiene alergia a las ruedas de prensa. Claro, a ellos lo que les gustaría también es controlar las ruedas de prensa que se dan en otros lugares. A ver, ¿qué es donde tú tienes que ver? Las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Pues ruedas de prensa que están perfectamente guionizadas. Se les da la palabra a los de siempre. Algún día, por pura casualidad, o por desconocimiento, o porque no se sabe quién es el periodista tal cual, le dan la pregunta a uno que en cuanto ven que hace una pregunta incómoda, ese ya no vuelve a preguntar. O le despachan con cajas destempladas de la sala de prensa. Lo hemos visto. ¿Qué sucedió ayer en esta cumbre de Euromate, de los dirigentes mediterráneos? Pues que, por ejemplo, pues a Pedro Sánchez solamente se le puede hacer una pregunta. ¿Y quién la hace? El corresponsal de la agencia EFE. ¿Y sobre qué consiste, sobre qué versaba la pregunta? Hombre, el tema.
Y yo diría, no, hombre, ahora se ha preguntado por el tema. No, no se equivoquen. El tema no era sobre la corrupción, no era sobre el fiscal general del Estado, no era sobre Coldo, sobre Begoña, sobre Ábalos. No, en absoluto. Era sobre el cambio de hora. O sea, hay que tener muy poquita vergüenza. Tanto por, como digo yo, por Pedro Sánchez, como en este caso el corresponsal de la agencia EFE. ¿Por qué? Pues a ver, evidentemente alguien dice, oiga, el DF tiene que hacer su pregunta. Bueno, sí, vale, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que es una pregunta que es por encargo. Es la agencia EFE, es la agencia estatal. Hombre, es donde está el pizpireta este que estuvo como director de comunicación de Moncloa durante el secretario de Estado de Comunicación, el señor Miguel Ángel Oliver. El mismo que hace unos meses o hace un año y algo se inventó lo de que un helicóptero se había estrellado contra las torres, contra las 5 torres en Madrid, en el distrito de Chamartín. Y era mentira, que era una prueba que estaban haciendo y se les escapó, por lo que sea. Alguien, además, pues claro, si tú estás abonado al servicio de EFE, tú no, lo que no piensas es que EFE de repente está haciendo una prueba. Y hubo algún periódico que lo dio como válido, que en el helicóptero se había pegado un peñazo contra las 5 torres. Y resulta que era falso. Bueno, pues este es Miguel Ángel Oliver. Entonces, claro, Miguel Ángel Oliver coge y dicen, a ver, el puestazo que tiene no lo tiene precisamente por méritos, lo tiene por el enchufismo, lo tiene por el caradura de Pedro Sánchez. Entonces, claro, ¿qué va a hacer? ¿Decirle al periodista de EFE que pregunte libremente? Y mi culo un futbolín también. Oye, efectivamente, va a preguntar lo que le han dicho. Oye, yo siento por el pobre corresponsal, o el pobre enviado especial de EFE, que tiene poca o ninguna culpa. Pero claro, a ver, al final al tipo se le ve la cara y claro, yo no sé si llega un momento en que a ti te llega a compensar hacerle esa mamada al presidente del gobierno. Pues te ha visto toda España. O sea, con toda la que le está cayendo a Sánchez, y a ti lo único que te interesa es preguntarle por el tema del cambio de hora. Vamos, no me toques las narices, hombre. No me toques las narices. Por eso digo, por eso les molesta a David Fernández. Les molesta a un periodista, repito, que pregunta. Y que a ellos les gustaría también coger y estar guionizando y estar ordenando y estar dictando qué preguntas se deben de hacer al presidente de los Estados Unidos, a la presidenta italiana, al presidente de Francia, o yo qué sé, o la presidenta del Parlamento Europeo. Pues no, señores. Ni todas las ruedas de prensa discurren en la sede del PSOE, discurren en la sala de prensa del posterior al Consejo de Ministros, o son las ruedas de prensa de los diferentes ministerios. No, señor. Las ruedas de prensa tienen que ser lo que son, tienen que ser libres. Miren, si incluso les voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Tanto que están, que Vox es no sé qué, Vox no sé cuánto. Cualquier dirigente que haya ido a las ruedas de prensa que convoca semanalmente, los lunes, el partido Vox, nunca, jamás han dejado a un periodista sin preguntar. Nunca. Todas las preguntas las han admitido. Diferente es que tampoco está bien, eso es verdad, que no está bien que se eche a periodistas, tampoco está bien que, por ejemplo, se les haya, digamos, decidido retirar durante X tiempo las acreditaciones a medios, por ejemplo, como La Sexta. Pero bueno, también es verdad que si te están insultando un día y otro, y un día otro, y un día otro, llega un momento que tú te cansas y dices, mira, se acabó. ¿Para qué estáis insultando? ¿Para qué coño queréis venir aquí a incendiar? Pero bueno. Y se me ocurre un ejemplo, donde se pregunta absolutamente de todo. En las comparecencias, bien de Isabel Díaz Ayuso, bien de alguno de sus consejeros, o del portavoz del gobierno en la Comunidad de Madrid, el señor Miguel Ángel Martín. Se permite todo tipo de preguntas, se le permite a todo el mundo. Y no es la verdad que les digo una cosa,
no es ningún mérito. Es que es lo que tiene que suceder. Que se le dé turno de palabra al del ABC y al del País, al de la COPE y al de la SER, al de el Toro TV y al de la Sexta, o el de Televisión Española, o el de Antena 3, o al de Onda Cero, o al de La Razón, o al del Debate, el de Objective, o el del Plural, o el Diario.es, o Voz Populi, o Público, o Infolibre, me da igual. Cualquier medio tiene derecho a preguntar y tiene también derecho a que se le responda. Y el político, insisto, el deber de responder a las cuestiones que se le formulan. Lo que no es de recibo, bajo ningún concepto, es esta moda que se ha implementado de pues a ti no te respondo. O, ya peor sobre todo, coger y denunciar que un periodista hace su trabajo. Porque, repito, David Arlandete ha hecho su trabajo y lo seguirá haciendo. Yo sé que les encantaría al gobierno Sánchez erradicar a periodistas como David Arlandete. Les gustaría que no estuvieran de corresponsal en la Casa Blanca. Pero a Dios gracias, David Arlandete, por suerte para él y por suerte para los medios que le tienen en nómina, no trabaja ni para la Televisión Española, ni para Radio Nacional, ni para la agencia EFE. Trabaja para medios, insisto, libres que tendrán, como todos los medios, tienen su sesgo ideológico, pero a David Arlandete jamás. En esos medios le han intentado ni tan siquiera cuestionarle una coma o un punto y coma. Porque David Arlandete sí puede contar, por ejemplo, cómo Pedro Sánchez intentó en su momento presionar al país y a los accionistas del país, especialmente a Telefónica, para que se cambiasen titulares, se cambiasen enfoques. De ahí que David Arlandete al final esté trabajando en un medio que a lo mejor, hablo desde el desconocimiento, no se ajusta a lo mejor a su ideal político. Pero David Arlandete, más allá de la ideología que puedo tener, David Arlandete es un profesional con la copa de un pino. Y mientras en el país, que a lo mejor era un medio donde estaba a gusto, vio cómo no se le dejaba hacer su trabajo, repito, ahora disfruta de una libertad que no tiene o que no tenía en el medio de Prisa.